¡Felicitaciones! Lo has conseguido. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo. Y en la granja había un video, ia, ia, oh. SCP-001 no existe. A empezar. ¡Felicitaciones! Lo has conseguido. Después de años de trabajar hasta el cansancio en la legendaria Fundación SCP, poniendo en riesgo tu vida, tu cordura y quizás incluso tu alma inmortal todos los días. De repente te encuentras en la punta de la pirámide. Ahora puedes conocer la verdad que hay detrás de SCP-001. Mentiría si dijera que fue un viaje fácil. Empezaste un peldaño por encima de la clase D como simple conserje, fregando pasillos y limpiando baños para el personal que realmente tenía una parte de la acción. Eso no significaba que no tuvieras que experimentar riesgos en el trabajo. Recordaste que uno de los momentos más aterradores de tu vida ocurrió durante este periodo, cuando apenas limpiabas las oficinas del sitio 19. Oíste el ruido de la puerta detrás de ti y te levantaste justo a tiempo para ver al SCP-173 de pie en la puerta, mirándote fijamente. Habías oído hablar de esa cosa, de que debías mantener los ojos fijos en ella o te mataría a ti y luego a todo lo demás. Lo miraste fijamente con los ojos llorosos de pánico, con la esperanza de mantenerlo en su sitio, pero empezaba a doler. Podías sentir que te esforzabas. La superficie de tus ojos estaba muy seca. ¿Era aquí donde ibas a morir? Tal vez, si no hubieras tenido la idea que tuviste a continuación. Parpadeó un ojo y luego el otro, manteniendo uno abierto en todo momento. Eso mantuvo la escultura en su sitio el tiempo suficiente para que el equipo de seguridad del sitio la localizara y la arrastrara de vuelta a la contención. Ese día salvaste tu propia vida y la de muchos otros, y en ese momento decidiste que realmente podías tener un futuro aquí. Y no eras el único con este nivel de confianza. Al oír hablar de tu rapidez mental y de tu valentía heroica, el jefe del equipo de seguridad de la obra decidió que podría ser un candidato ideal para su equipo tras la formación adecuada. Aprovechaste la oportunidad, por supuesto, para experimentar el agotador bombardeo de cursos físicos y mentales necesarios para sobrevivir y prosperar bajo la presión de ser un dedicado guardia de la fundación. En poco tiempo te convertiste en un miembro aceptado del equipo de seguridad y seguirías recibiendo elogios por tu sangre fría y tu valentía durante las peligrosas violaciones de la contención de SCP-3199, SCP-106 y SCP-939 respectivamente. Te estabas convirtiendo rápidamente en una figura respetada entre tus compañeros de la Fundación. Aunque algunos se conformarían con eso, tú nunca has sido el tipo de persona que se duerme en los laureles. De día trabajas para mantener el sitio 19 a salvo de las mortíferas brechas de contención y de la infiltración de astutos grupos de interés como la Insurgencia del Caos y la Mano de la Serpiente. Pero por la noche tomas cursos universitarios en línea, reforzando poco a poco tus calificaciones en una serie de ciencias de investigación esotéricas. Tras años de duro trabajo, solicitaste un traslado de oficial superior de seguridad a investigador junior. Sería un paso atrás en términos de promoción profesional y además te dijeron que te bajarían el sueldo por las molestias. Pero no te importaba. Incluso empezarías con el trabajo de archivos y eso significaba acercarte a las verdaderas anomalías de las que se ocupaba la fundación. Así que eso es exactamente lo que ocurrió. Te nombraron investigador junior y tu primer trabajo consistió en tareas de archivo, clasificando y digitalizando años de expedientes con el nuevo sistema informático. Para algunos, esto sería el infierno. Para ti es el cielo. Vas a ver todo de cerca, los secretos más profundos y oscuros de la Fundación SCP. Bueno, no del todo. Con tu bajo nivel de autorización solo puedes acceder a una cierta cantidad de cosas, incluso cuando las archivas. Tropezar con los archivos equivocados e intentar acceder a ellos también puede ser activamente peligroso, ya que muchos de ellos están protegidos con el tipo de agentes asesinos meméticos de alta resistencia, que detendrían tu corazón antes de que tuvieras la oportunidad de hacer clic. Pero curiosamente, ese nivel de protección solo hacía que el fruto prohibido del conocimiento pareciera más tentador, y la cima de las curiosidades encerrada bajo tantas capas de secreto y encriptación
era el icónico e infame SCP-001 a partes iguales. Algunos investigadores de alto nivel habían difundido rumores sobre la verdadera naturaleza del 001, pero nadie conocía realmente su alcance completo fuera del Consejo O5. Para casi todos los demás, las verdaderas respuestas estarían siempre fuera de tu alcance, como un espejismo lejano pero cautivador. Y fue en ese momento cuando lo decidiste. Simplemente tendrías que convertirte en miembro del Consejo O5 y durante el resto de tu vida, eso es exactamente lo que intentas conseguir. Después de todo, se rumorea que el Consejo tiene acceso a anomalías secretas que prolongan la vida y que utilizan para permanecer durante siglos. Una mísera vida trabajando para conseguir un asiento en la mesa sería un precio muy pequeño a pagar cuando todo estuviera dicho y hecho. Durante las siguientes décadas hiciste todo lo que pudiste para avanzar en tu posición y ascender en las filas de esta prestigiosa organización. Publicaste artículos de investigación premiados sobre la naturaleza de la taumatología. Trabajaste en múltiples turnos de 18 horas a la semana, acercándote a algunas de las anomalías más famosas y peligrosas de los libros. SCP-106, SCP-096 e incluso SCP-682. Demostraste valentía y heroísmo durante las brechas de contención, manteniendo la calma y evitando que la gente a tu alrededor sufriera daños. Y a medida que asciendes en el escalafón, siempre tienes presente tu objetivo. Descubrirás los secretos de SCP-001. Tienes que saber, lo sabrás. No hay otro resultado aceptable. Aunque, técnicamente hablando, el 001 está por encima de la clasificación. La Fundación SCP es una organización dirigida por humanos, bueno, en su mayoría al menos, y cuando hay humanos implicados, nada será nunca infalible. Y después de todo, no existe el sello perfecto. Cuando uno se codea con el Dr. Gears, el Dr. Clef y el Dr. Bright, es natural que algunas cosas empiecen a escaparse en la conversación, incluso si estrictamente hablando es en desafío al protocolo oficial de la Fundación. Pero hay algo que te parece muy extraño. A medida que cada uno te cuenta su visión de SCP-001, te das cuenta de que cada uno describe una cosa completamente diferente. El Dr. Clef, por ejemplo, comienza a hablarte de forma encubierta de algo conocido como el Guardián de la Puerta, también conocido por el alias de Uriel. Se dice que este ser actúa como el guardián de la puerta del paraíso. Es imposiblemente enorme, con alas hechas de luz ardiente y una espada de fuego puro que es más caliente que el sol. Clef te dice que la espada de la criatura es tan poderosa que desmenuza a sus víctimas a nivel atómico, destruyendo total y absolutamente todo rastro de ellas. Aunque luego refunfuña con visible frustración que fracasó en su intento de matar a SCP-682, añadiendo, no hay sorpresas, ¿verdad?, mientras se iba a fumar. El Dr. Bright te cuenta una historia increíblemente diferente. Para él, SCP-001 no es un ser, es un lugar. Una extensa fábrica del siglo XIX que fue creada por el ocultista e industrial puramente malvado James Anderson. Al principio este lugar parecía una bendición, ya que proporcionaba trabajos a los viajeros y transeúntes necesitados de los primeros Estados Unidos. Pero este sueño hecho realidad pronto se reveló como una completa pesadilla. Anderson era un brutal capataz, que no solo hacía trabajar a miles de personas hasta la muerte, sino que realizaba horripilantes experimentos ocultistas en los terrenos del edificio maldito. Empezaste a preocuparte de que tal vez el Dr. Bright hubiera bebido demasiado cuando empezó a despotricar sobre cómo la fábrica ayudó a una floreciente fundación SCP a cometer un genocidio contra los FAE. Pero en cualquier caso te alegraste de recibir más información sobre el SCP-001. ¿Y el Dr. Gears? Contó una historia mucho más discreta que las otras dos, cual era apropiado en realidad, para un hombre tan increíblemente abotonado que probablemente pensaba en los malvaviscos Lucky Charm como un acto casi indecible de autoindulgencia. Contó la historia de un ser al que se refirió como el prototipo, un monstruo peligroso y radiactivo que funcionó como la primera criatura verdaderamente amenazante a la que se enfrentó la Fundación SCP. Contenerlo con métodos imperfectos llevó incluso a la muerte del Dr. Keter, lo que a su vez llevó a nombrar la clase Keter para cualquier anomalía que fuera especialmente difícil de contener.
Estabas inundado de datos, y sin embargo, tenías la sensación de que ahora sabías menos con seguridad. ¿Era SCP-001 una especie de término global para una vasta colección de diferentes anomalías, cada una de ellas profundamente importante o de alguna manera formativa para la Fundación SCP? Más y más curioso. Naturalmente, esto no disuadió tu ilimitado deseo de conocer los verdaderos secretos de esta misteriosa designación que parecía existir en el corazón mismo de la Fundación SCP. Pasaron los años y tú pasaste de ser un investigador senior condecorado a ser el director del sitio 19. Allí, gracias a más años de duro trabajo, te ganaste la reputación de ser uno de los mejores directores que ha tenido el centro. Durante tu mandato redujiste las infracciones de contención en un asombroso 80%, y las infracciones que se produjeron fueron significativamente menos mortales bajo tu excelente gestión. La satisfacción del personal en general se disparó, y las personas que trabajaban bajo tu mando disfrutaban de tu liderazgo y te respetaban lo suficiente como para tomarte en serio. Tú eras firme, pero justo, un director de obra verdaderamente ejemplar. Cuanto más subías, más información sobre el SCP-001 parecía caer en tu regazo. La amplitud de algunos de estos conceptos era asombrosa. El Rey Escarlata, la Luna Negra, la Cerradura, el Dios Roto, toda una lista de terroríficas amenazas existenciales que se esconden bajo la fina corteza de la normalidad. ¿Cuánto te estaban ocultando? ¿Eran todos reales? ¿Solo uno era real y el resto una elaborada cortina de humo? Solo tenías que saberlo, pero ¿aunque te costara toda la vida? Una carrera de 40 años con la Fundación SCP, poniendo todo en peligro por una oportunidad de mirar el último cofre de secretos. Y finalmente con el misterioso fallecimiento de un miembro anterior del Consejo O5, con el que, por lo que se sabe, tú no tuviste nada que ver, se ha abierto el puesto de O5-10. ¿Y quién más es el siguiente en la línea de ese trono? Sino tú. Felicitaciones, has llegado al siguiente escalón. La mesa de los grandes y la verdad sobre SCP-001 viene con el territorio. Se te entrega un documento de orientación escrito por un antiguo miembro del Consejo O5 conocido como LH Sein, de la rama coreana de la Fundación. Promete que después de introducir tus nuevas credenciales de acceso a los 5, te dirá todo lo que necesitas saber sobre SCP-001. Con los dedos temblorosos introduce tu nombre de usuario y contraseña y la página se abre, revelando la verdad sobre SCP-001 a tus ansiosos ojos. Se te cae la mandíbula. Tu frente se ve repentinamente empapada en una capa de sudor frío. No. Piensas, tiene que ser una broma. No puede ser verdad. Tu vida, toda tu vida, construyendo para aprender SCP-001, ¿no existe? El documento en términos inquietantemente sencillos te explica que aunque algunas de las anomalías a las que se refiere SCP-001 existen de alguna manera, la más cercana curiosamente es la historia del Dr. Gears sobre el prototipo, en su mayor parte no existe el 001, y los detalles más finos son totalmente inventados o como mínimo muy exagerados. Todo lo que has estado trabajando fue solo un gran fraude perpetrado por la Fundación. ¿Por qué? Te preguntaste con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta era sencilla. Provocar los egos del personal de la Fundación. Verás, aunque la Fundación siempre ha contenido anomalías, eso era un medio para un fin, no el fin en sí mismo. El verdadero propósito de la Fundación es, y siempre ha sido, proteger a la gente. Y cada anomalía contenida es más gente protegida. Sin embargo, engañar a los escalones más bajos de la Fundación haciéndoles creer que hay un gran jefe final por el que trabajar, como una Luna Negra o un Rey Escarlata, ha sido un método eficaz para mantener a todos motivados para nadar en la misma dirección. Esto no es un movimiento sin precedentes para la Fundación SCP, desde sus mentiras en torno al procedimiento 110 Montauk, hasta el engaño controlado en torno a los rituales que supuestamente mantienen al devorador de mundos al otro lado de SCP-2317. La Fundación SCP nunca ha dudado en mentir a sus propios empleados por un bien mayor, pero tú nunca esperaste que te ocurriera nada a ti, y ciertamente nunca esperaste que fuera sobre el SCP-001. Sientes que se han reído de ti toda la vida, pero ahora esbozas una sonrisa temblorosa. Tal vez tu mente se ha roto, o tal vez
Solo estás contento de estar finalmente en la broma. Ahora ve a ver SCP-001, el mundo se ha vuelto hermoso. O SCP-001, Ciclo Ouroboros, la compilación de la historia completa. Para ver más versiones extrañas y originales de SCP-001. Bueno, yo soy Vladimir Pérez y ya me cansé de todas las versiones de SCP-001 que estuve consumiendo estos días. En todo el video no usé la máscara. Está bonita, ¿no? Comenten si quieren en los comentarios si quieren verme más videos usando esta máscara o algún otro tipo de máscara. Y si se preguntan si yo tengo mi teoría de cuál es el SCP-001, lo tengo. Pero no las diré en los videos ni a nadie. Es todo por esto. Ese sonido me tranquiliza. Chao.